Muy bien, estamos aquí en el Consejo Deliberante, estamos con el presidente y concejal del bloque de Frente de Todos, el señor Guillermo Maguire, para hablar un poquito de lo que fue la sesión, la apertura de las sesiones ordinarias con la palabra del intendente Facundo Díaz. Gillo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Buenos días, vecino. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Qué concepto podés decir o cómo definirías el discurso del intendente Facundo Díaz? La verdad que, bueno, decir que fue un discurso claro, que fue un discurso en donde explicó, a pesar de que por ahí se lo toma de otra manera del otro bloque, porque he escuchado también las opiniones, en donde hay que ver también dentro de esto el pasado, o sea, el intendente tiene que hablar y tiene que explicar lo que se hizo también durante el periodo de 2020 y lo que se va a hacer a futuro durante el periodo 2021 y por supuesto con una proyección muchísima más avanzada, en donde por supuesto que se tocaron diversos temas y dentro de esos temas se tocó desde, digamos, tenemos que pensar también que cómo no vamos a tocar temas del año pasado en una pandemia que nos sacudió y donde se tuvo que trabajar arduamente, donde hubo que dar explicaciones y donde dio explicaciones. O sea, a veces por ahí se critica cuando no se da explicaciones, cuando se da explicaciones se dice que es por demás, o sea, que por ejemplo que el intendente tiene que hablar a futuro. Yo entiendo también que es un año político, es un año en donde, digamos, claro, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio hay una bajada política muy fuerte, dentro del bloque también hay cuestiones que tienen que charlarlas y bueno, y hay un posicionamiento de cada uno que bueno, eso se ve repercutido en distintos lugares y por ahí buscando las cosas ínfimas para poder de todo esto mediatizar, como siempre digo. O sea, cuando se votó el decreto la otra vez por la interpelación, que yo dije, bueno muchachos, acá nos sentamos, los acompañamos para que saliera el decreto, le digo, ahora tienen una semana para los medios, porque sinceramente se apunta, el objetivo principal, yo pienso que por ejemplo hoy por hoy hay un objetivo principal muy grande que es apuntar a los medios y apuntar a los vecinos, mentalizándolo de cosas que a veces son erróneas, a veces son sacadas de contexto y a veces son descontextualizadas. Y con respecto a esto, bueno, o sea, Facundo fue muy claro, se tomó el tiempo para explicar, dejó muy claro, yo creo que sigue la misma línea de la gestión, o sea, cómo venía la gestión marcada con Santiago, o sea, como él mismo explicó que lo acompañó constantemente a Santiago mientras él estuvo a cargo de la Intendencia y que de hecho tiene bien claro el objetivo de esta gestión, donde se marcaron cosas muy importantes que se quieren minimizar. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, hoy en día de la gestión para la reparación, o sea, ya se está realizando la reparación de los puentes en el interior del partido, ya se están realizando, haciendo los desvíos, son obras de infraestructura que realmente no se pueden hacer con fondos municipales, puentes por ahí que son centenarios. Entonces, bueno, el objetivo que tiene bien en claro Facundo es de arreglar los puentes realmente como se tiene que arreglar. O sea, para esto hay que hacer una gestión. O sea, yo creo que acá una de las cosas que por ahí eran críticas de Juntos por el Cambio es que permanentemente se hablaba de nación y provincia. O sea, si el intendente no trabaja mancomunadamente con nación y provincia, hay cosas que no se pueden conseguir. Se criticaba por ahí hacer hincapié en el área de deportes, pero un intendente gestionador, como lo fue Santiago y como lo está realizando ahora Facundo, gestiona. O sea, se va a gestionar por ahí un área, por ahí, no sé, un ministerio de deportes le va a dar algo para deporte, por ahí, como es, Hábitat le va a dar para la cuestión habitacional, que por ejemplo por ahí a veces se pone la comparación en los detractores de la gestión, de que cómo van a hacer por ahí van a ampliar en el polideportivo, que van a hacer un Zoom, en cuanto hace falta casas, pero las casas también estamos hablando de un proyecto a 3 años, de 300 viviendas para Navarro, más la recuperación de las 154 que la había, no nos olvidemos. Por eso a veces tenemos que hablar un poco del pasado, que no nos olvidemos que
No obstante que digamos, la importancia que le tenían que dar durante el gobierno anterior y durante los 4 años a ese proyecto que ya estaba presentado y estaba pronto a licitar, sino que no obstante eso lo dieron de baja, o sea, hubo que reflotarlo, hubo que presentar ahora una ley en las cámaras, digamos, una ley en el Congreso, hubo que presentar para poder reflotar y poder readecuar todos esos proyectos que los dieron de baja. Estamos hablando de muchas cosas que se hicieron terriblemente mal, o sea, desde Cambiemos y que, digamos, aparte de eso, con una cuotita de maldad. O sea, porque qué necesidad, si no se podía realizar las 150 viviendas, era dar de baja los expedientes presentados. O sea, sí. Te preguntaba si el intendente también habló del interior, sí. Habló sobre el trabajo en lo que son las ya clásicas calles del interior de tierra, ¿no? Lo que van a invertir, lo que van a hacer para que eso ya sea un recuerdo de lo mal que están. Y bueno, lo que pasa es que acá en Navarro no nos olvidemos que acá hay una realidad, hay 1500 kilómetros de camino de tierra. Hay lugares que son rutas provinciales también, eso también hay que gestionarlo ante la provincia. O sea, en el gobierno de Vidal se había presentado de que se iba a hacer un trabajo fuerte sobre las rutas provinciales rurales, que nunca se hizo. Se había hablado de un empedrado que nunca llegó. Se había hablado de un montón de cosas, o sea, en ese momento. No podemos decir, o sea, por el hecho de que eso no haya estado, no podemos decir que no tenemos que continuar. O sea, acá se sigue trabajando permanentemente durante la gestión de Santiago y la de Facundo, se trabaja en el interior. O sea, a veces nos olvidamos de cuando estuvieron trabajando la máquina haciendo el alteo de la ruta 44, donde lo tuvieron que hacer, por ejemplo, clarito se veía en el primer tramo donde trabajaron la retroexcavadora permanentemente porque era una zona sumamente inundable. Acá además el trabajo, vos calculás que en esos 1500 kilómetros de caminos vos te encontrás con vegetación que hay que sacar, vos te encontrás con el zanjeo, con los desagües, con los canales clandestinos, con las alcantarillas, con los alcantarillados. Entonces hay que reparar todo eso, te encontrás con camiones que están a veces excediendo kilos, están saliendo con sus cosechas, están excediendo los kilos y sinceramente una motito no va a romper un puente, no va a romper los caminos. O sea, nosotros vamos para el interior, yo voy para el interior y cuando vemos esas ondulaciones eso es por los camiones también. O sea, acá tenemos que hacer un aporte mancomunado de esto. Yo creo que es también tener un poco de paciencia porque se van arreglando los caminos, pero tiene una realidad. El camino de tierra, o sea, se lo va arreglando, llovió, hay que volver a repararlo. Generalmente cuando se hace la ruta 44 de acá de Navarro hasta Mol, se mandan 2 o 3 máquinas en conjunto para ir trabajándolo y para ir haciéndolo más rápido. También esto va en base, y esto para que lo sepa también el vecino, en la inclemencia del tiempo. O sea, a veces en verano, donde hay una seca, hay que esperar pasar la maquinaria por ahí cuando llueva para que toda esa parte dura también se pueda reacomodar. Entonces es un trabajo muy arduo que siempre es una lucha muy profunda que hay acá en Navarro. O sea, ¿por qué? Porque además en Navarro no nos encontramos por ahí como otras localidades que decimos Villegas, por ejemplo, que tienen extensiones de campo más grandes, que acá nos encontramos con extensiones de campo que llegamos por ahí a un máximo de, vamos a suponer, 3.000 hectáreas. Después son todos por ahí pedazos de campo que te encontrás 200, 300, 800 pequeñas quintas, chacras, y que bueno, eso nos lleva a que tengamos 1.500 kilómetros de camino para atender. Sí, Facundo Dit fue el 39% del presupuesto en salud. ¿Siguen apostando a la salud? Por supuesto que seguimos apostando a la salud. Eso yo creo que quedó a las claras que se aposta a la salud. Yo creo que acá nadie dijo, por ahí dentro de las minucias mediáticas amarillistas que se quisieron hacer durante algunos tiempos, nadie puso en valor, o no pusieron en valor, por lo menos desde Juntos por el Cambio, todo lo que se hizo en salud. O sea, Juntos por el Cambio, cuando vota el presupuesto fiscal impositiva al comienzo de la pandemia, quería que se invirtiera en salud. Bueno, se invirtió en salud. Hoy tenemos un hospital respiratorio, sigue funcionando las 30 y pico de especialidades, el hospital siguió funcionando siempre permanentemente. Nosotros, o sea, si alguien va a Luján a hacerse atender a Luján, puede observar, por ejemplo, que donde por ahí hay pacientes internados
que van por alguna dolencia común, están al límite de los aislados por COVID. Claro. O sea, vos encontrás habitaciones, soy testigo personal, encontrás habitaciones donde después encontrás una madera que está separando del aislamiento de COVID. Acá tenemos todo un hospital aparte, con toda una infraestructura hecha a propósito para el COVID. Acá tenemos, por ejemplo, que hemos tenido por ahí casos intrahospitalarios, pero no hemos cuidado al máximo. Hemos hecho una campaña de vacunación denodada, se siguen inscribiendo vecinos, se sigue trabajando, se extiende el horario a veces de los becarios, que terminan a cierta hora y siguen trabajando. Se siguen batiendo récords de vacunación por día, que por ahí, no sé, tienen un límite de decir, bueno, hoy vacunamos, no sé, 500 personas y han llegado a vacunar 615. Entonces, acá tenemos una cosa, tenemos una suerte acá en Navarro, y vuelvo a repetir que le apelo a la buena predisposición de quien puede viajar a otra localidad, que lo que se ve en Navarro no se ve en otro lado. O sea, donde se encuentra que se realizan los hisopados, que en menos 48 horas está, quien necesitó plasma, tuvo plasma las veces que lo necesitaba. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un hospital con un director silencioso como es José de la Cruz, que la verdad que lo tenemos que tener allá arriba porque fue un héroe durante esta pandemia. Y que fue un permanentemente gestionador, o sea, cuando tenía que gestionar plasma, cuando más se necesitaba en toda la provincia, porque Navarro, por la forma que estaba trabajando la pandemia, siempre tuvo plasma. Y hay muchas cosas que nos olvidamos de decir. Que el hospital siempre siguió funcionando, que el hospital ante la pandemia buscó otro lugar y ahora tiene otro lugar para poder poner los consultorios externos y no tener que arriesgar a la gente ahí, estando totalmente separado, porque te estoy diciendo, nos encontramos solamente en algunos lugares con una separación de una madera de quienes están aislados. Entonces, observemos eso, veamos eso, miremos el macro, miremos lo que se está haciendo, miremos lo que hay para hacer a futuro, que tenemos, ¿qué anuncio más importante? Estamos hablando de 300 casas para Navarro, estamos hablando de las otras 150 que serían 450, estamos hablando del trabajo en el interior. Bueno, también habló de la creación de un CAPS y un jardín maternal, ¿no? Allí sobre el barrio por el Arco Iris, por eso, un jardín maternal que hace rato se viene gestionando. O sea, por ejemplo, el concejal Natalini hablaba de esto que se viene hablando cosas de antes, hay cosas que se gestionan, o sea, nos tienen, parece, mucha fe de que las gestiones tienen que ser expresas acá en Navarro. O sea, nos tienen mucha fe de la capacidad gestionadora que tuvo Santiago y la capacidad gestionadora que tiene Facundo, y de los lineamientos que estamos bajando directamente de provincia y de nación. O sea, esto hace rato fue algo que se venía pensando de un jardín en el barrio Arcoíris y de una CAPS en el barrio Arcoíris. Y bueno, ¿cuántas CAPS no tenemos acá en Navarro? Tenemos también descentralizado, por ejemplo, el consultorio odontológico también. Entonces, empecemos a hablar de todas esas cosas y todas esas realidades, y que se sigue gestionando, que hay cosas que a veces no se dan. Por ejemplo, que a veces se habla que la gestión es una gestión que es sorda, que a veces no se los escucha. No se los escucha. Cuando hubo que hablar de la cuestión de medio ambiente, cuando Sergio Santana presentó las cosas y dio su inquietud al pueblo, ahí está la respuesta. Ahora tenemos la plaza, hay una chipeadora para ir chipeando toda la parte y para hacer compostaje con toda la poda. Entonces, para reciclarlo, se gestionó el medio ambiente y se tuvo una retroexcavadora. Se gestionó el medio ambiente, se tuvo un carretón para poder llevar las maquinarias. Entonces, una preocupación del vecino se está trabajando sobre eso. Entonces, permanentemente se está trabajando y se está haciendo permanentemente inversiones. No nos olvidemos que las 39 casas se hicieron con fondos municipales, el hospital respiratorio con fondos municipales, que después provincia entró y gracias a Dios estamos alineados y reconoció el gasto del hospital respiratorio porque el municipio invirtió todo. Estamos hablando de, por ejemplo, que en el presupuesto se pedía 24.000 pesos para la terminal y ahora que se pedía más plata. Lo que pasa es que no se dice la otra parte. Por eso te digo, o sea, una de las armas más fuertes que tiene junto por el cambio es descontextualizar las cosas, sacar las cosas de contexto, hacer videitos amarillistas de las partes que más les gusta,
e ir salpicando por todos lados el nombre de Navarro con cosas que no son por ahí reales y se van sacando de contexto. O sea, se habla de lo de la terminal. La terminal está próxima a inaugurarse, como lo dijo Facundo. Lo que pasa es que en este tiempo no nos olvidemos, ahora voy a contar la otra parte, que no nos olvidemos primero que los medios de transporte estaban limitados. Segundo, la terminal también iba a ser un lugar de aislamiento. Cuando empezó el rebrote, ahora en enero, que subieron los casos en provincia, no se quiso desarmar la parte que iba a ser para aislamiento. Se la quiso mantener a ver qué resultados había acá en Navarro. Las 50 camas que habían llegado. Claro, gracias a Dios, hoy en día solamente tenemos 17 casos. Pero ahora no nos olvidemos tampoco que no sabemos si nosotros en el caso nuestro vamos a tener que ir a parar, como estuvimos haciéndolo permanentemente, y vos lo viste, Fernando, vamos a tener que ir a parar un retén en junio, julio, si vamos a tener que por ahí volver cosas para atrás, si vamos a tener que seguir llevándole, ayudando a un vecino que está aislado y no tiene ni para comer ni para un remedio. Entonces hay un trabajo que es un trabajo muy arduo y que se viene realizando y que por supuesto que no tiene futuro, por supuesto que tiene un montón de futuro. Yo creo que Facundo lo dijo y más lo habló con sus palabras. O sea, él es lo mismo que Santiago. Cuando Santiago hace una apertura de sesiones, prácticamente no necesitan leer. Vos fijate, observás que van dando vueltas las hojas, van mirando, van dando vueltas las hojas. ¿Por qué? Porque ahí se ve reflejado el trabajo que se hace día a día. Porque si no, tendría que tener todo un apunte como para ir siguiéndolo. Leía y lo que iba leyendo era lo que había dicho, lo tenía en palabras. O sea, yo creo que acá hay una gestión, un trabajo muy fuerte en el interior. No se le da importancia, también dijeron que se hablaba de, no le daban importancia también a la iluminación en el interior. No es importante para la gente del interior la iluminación. No es importante un cordón cuneta para la gente del interior. Entonces, hablamos, como dijo Facundo, Almaire Navarro, Moles Navarro, Navarro es la Mariana, Sol de Mayo, la Blanqueada. Entonces se está hablando de eso y se está cuestionando que por ahí se va a iluminar para que los vecinos tengan más seguridad. Estamos hablando de eso y estamos hablando, por un lado estamos hablando de la inseguridad, por el otro lado cuando se está proponiendo, cuando se está hablando de 120 cámaras que vamos a tener en Navarro, que es inaudito, porque nosotros empezamos con 0 cámaras, estamos hablando de tener 120 cámaras con un lugar de monitoreo excepcional, con gente trabajando las 24 horas, que se está trabajando en seguridad. Se desarticuló el otro día un hecho delictivo que tuvieron en todas las redes que había ocurrido en el año 2019, y eso no es trabajar. O sea, acá no todo, o sea, digamos, la gestión no va a ser exitosa, siempre hay cosas para hacer, pero nosotros lo entendemos que hay cosas para hacer y estamos abocados a que las cosas se hagan. No se harán hoy, se hará dentro de 2 años, se hará dentro de 1 año. Pero por lo que pasa es que el vecino, desde que entramos allá en el 2011, se desacostumbró y naturalizó algunas obras como que Navarro va a tener el 100% de cloaca. Navarro va a tener el 100% de cloaca. Y claro, el vecino que apretó el botón y se fue por la cloaca y aquel vecino que dejó de pagar el camión atmosférico, que tenía un gasto mensual, porque una vez que un pozo aséptico te complica en que vos tenés que tener un gasto permanente para vaciarlo, a veces semanal, que a veces no tenés lugar en tu casa para hacer otro. Son todas problemáticas muy grandes, que una de las partes de la salud del pueblo es la cloaca. Esto no está comprobado ahora, esto viene comprobado de tiempos inmemoriales, donde se dieron cuenta que a veces ciertas pestes venían por la falta de sanidad. Y acá en Navarro se apuesta muy fuerte, tenemos, como vos dijiste, un 34% abocado a la salud. Resaltar también y no minimizar tampoco el trabajo de la cooperadora, que es máxime. Y la cooperadora, ¿por qué confía en la gestión? Confía en la gestión porque la gestión hace. Entonces yo creo que estas son las patas que estuvo muy claro, que vimos un intendente que tiene sus cosas en la cabeza, que sabe lo que está haciendo, que quedó reflejado en todas las partes que estuvo hablando, que prácticamente no utilizó los informes sino para sacar algunos números, pero que Navarro le está dando vuelta permanentemente en la cabeza. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando.